Muy buenas tardes. Envío un saludo a los mexicanos que están atentos y poniendo su parte para contener la contingencia de salud pública y ahora también económica que afecta al país y a cada uno de nosotros. Esta crisis está dejando sin dinero para subsistir a 4 de cada 10 microempresas en giros como los restaurantes y los bares, en talleres, en servicios profesionales y en comercios. A otras empresas medianas en sectores como la construcción, el transporte, el entretenimiento. Y lo mismo a fábricas de muchos productos, por ejemplo de autopartes y de electrónica, que son considerados por las autoridades federales como actividades no esenciales. En la Coparmex diseñamos con tiempo diversas propuestas para enfrentar la crisis, con dos grandes prioridades. Primero, la protección del empleo y el ingreso de las familias mexicanas. Segundo, la recuperación rápida de la economía. Estas propuestas se presentaron hace ya tiempo al gobierno federal. Por ello, estaremos muy atentos al mensaje que dirigirá el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, este domingo 5 de abril a las 5 de la tarde, hora del centro, y en el que se espera anuncie un plan de reactivación económica para mitigar los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19. Sin embargo, hasta donde se sabe, la idea del presidente de la República es la misma que la que tiene desde que inició su gobierno: apoyos para la subsistencia, pero no para conservar las empresas y que éstas puedan crecer en empleos. Esto es grave, tanto que en las calles está aumentando el desempleo, cuanto porque nos encontramos en una gran recesión. A nivel internacional, las certificadoras están bajando las calificaciones de Pemex, de la CFE y del gobierno federal, lo que se traduce en que deban de pagar más por su deuda. A pesar de este sombrío escenario, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a escuchar, a realizar un ajuste razonable en su agenda política en función de las circunstancias y a modificar su discurso de polarización por uno de unidad. El presidente desperdició semanas enteras negando la seriedad de la pandemia, convocando irresponsablemente a eventos masivos sin acatar las medidas básicas de prudencia, como la sana distancia. Tampoco quiso el presidente dialogar oportunamente con los representantes de los sectores productivos del país, que le presentamos un amplio y fundado paquete de propuestas para enfrentar juntos la emergencia sanitaria y sus secuelas económicas. Para el titular del Poder Ejecutivo Federal, primero son sus obras faraónicas y solo después todo lo demás. El gobierno federal dará 27.500 millones de pesos al aeropuerto de Santa Lucía, 1.343% más que en este año, y 26.700 millones para el Tren Maya, un alza de 969%. Dado que Dos Bocas es un proyecto de Pemex, no aparecen esos cálculos. Los precriterios económicos que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión prevén un recorte de al menos 405.000 millones de pesos para el presupuesto de 2021 del país, por la caída de los precios del petróleo y también por la baja en la recaudación de impuestos. Sin embargo, el presidente ya los descalificó en una conferencia matutina, porque al parecer no le agradó que en los mismos se prevea un decrecimiento de hasta el 3.9% en la economía mexicana para el año próximo, que sería el tercer año de su mandato. Asimismo, en los últimos días, múltiples instituciones han pronosticado escenarios todavía más adversos, con una caída de hasta el 7% negativo en el Producto Interno del país. Los planes de la presente administración federal, históricos para algunos, absurdos para otros, lo que es un hecho es que ya perdieron sentido ante la presente coyuntura. En cambio, al presidente de la República parece no importarle las micro, las pequeñas y las medianas empresas, que pagan los impuestos con los que opera el gobierno. Dichas empresas representan más del 95% de la economía de nuestro país y generan 7 de cada 10 empleos, con los que subsisten las familias de 18.1 millones de trabajadores. Los gobiernos de todo el mundo, salvo el de México, están priorizando ante la crisis la protección del ingreso de las familias, tratando de salvar el mayor número de empresas posibles. Por ejemplo,
mientras que el gobierno de los Estados Unidos de América destina 849,000 millones de dólares, equivalente al 10% del Producto Interno Bruto de esa nación, para salvar a las empresas, en México solo se vislumbra inyectar créditos por 63,700 millones de pesos vía la banca de desarrollo, pero que equivalen solo al 1.4% del gasto programable para el 2021 y al 0.2% del Producto Interno Bruto en ese mismo año. La Secretaría de Hacienda presentó un plan a la Cámara de Diputados dentro de los precriterios de política económica para 2021, donde plantea un programa de reactivación económica a los afectados por la epidemia. En dicho documento se consideran apoyos para la liquidez de las empresas del sector infraestructura, de primer y segundo piso, así como reestructura de créditos, recalendarización de pagos, aplicar nuevos plazos, suspensión de cobros, dar garantías bursátiles y nuevos créditos, entre otras medidas. No obstante que la crisis sanitaria y los efectos económicos de la misma serán verdaderamente negativos y profundos para el país, el documento no ofrece un margen suficiente para implementar la política contracíclica, agresiva, que el país necesita para paliar esas adversidades y proteger los millones de empleos que dan sustento a las familias mexicanas. Si bien Coparmex coincide en la importancia de mantener un presupuesto balanceado, las circunstancias demandan la disponibilidad y el uso de recursos públicos en forma inmediata. Dicho lo anterior, el análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo considera un 0.4% de déficit primario, cuando en realidad se necesitaría un déficit de entre 2% y 4% para impulsar el flujo de recursos de forma inmediata. No es momento para que el gobierno federal se aferre a fórmulas económicas ultraortodoxas. Hay que invertir y mantener los empleos y en infraestructura productiva, incluso si se tiene que contratar responsablemente algo de deuda. Es notorio que al titular del Poder Ejecutivo Federal le disgustan las ideas que no provengan del interior de su gobierno, que no le gusta escuchar voces divergentes. Ejemplo de ello es que hizo caso omiso del paquete de propuestas que el sector empresarial le entregó desde hace cerca de un mes para implementar una serie de medidas contundentes e inmediatas que fortalezcan la economía nacional con mayores condiciones de confianza y certidumbre, reactivando así la inversión e impulsando la actividad económica. Dichas medidas ayudarían a contener los graves efectos económicos de la pandemia que estamos enfrentando y también contribuirían a conservar con urgencia el empleo, así como a dotar de liquidez a personas y empresas para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico que tendrá que llegar después de la crisis. Dado que la reactivación tardará mucho más de 30 días, en la Coparmex propusimos un acuerdo solidario entre trabajadores, gobierno y patrones, para que las empresas que no puedan reiniciar actividades se establezca en ellas un salario solidario, que puede ser igual o menor al salario habitual de cada empleado, con una contribución para solventarlo de los tres actores involucrados, es decir, del empleador, de los trabajadores y del gobierno federal, todos aportando algo, con el fin primario de evitar despidos y cierres definitivos de empresas, ante la incapacidad real de estas para pagar la nómina de sus trabajadores. El gobierno puede y debe hacer mucho más para cuidar a las empresas del país. Acelerar la devolución del IVA realizándolo no más de 20 días, otorgar un plazo ampliado para que realicen declaraciones anuales y los llamados pagos provisionales del ISR, así como para diferir las contribuciones de seguridad social como el IMSS e Infonavit, ajustándolos a la realidad económica. Por ejemplo, en el caso del ISR, no toman en cuenta el llamado coeficiente de utilidad 2019, que no será representativo para 2020, y en el caso de las cuotas del IMSS, revisar lo que se paga, por ejemplo, por riesgos de trabajo, si el trabajador no está en ese momento laborando. Si el gobierno rectifica y apoya a las empresas, en realidad estará apoyando de manera duradera a las familias, a que se conserven sus empleos y con ellos sus ingresos, a que no necesiten de programas sociales para subsistir, que lo sigan haciendo con dignidad a partir del valor de su trabajo. En la Coparmex
Creemos que México requiere de la colaboración y la solidaridad hacia un líder con visión de Estado, que libre de ideologías y prejuicios brinde confianza, serenidad y firmeza a la ciudadanía y al sector productivo. Necesitamos un verdadero estadista que con racionalidad tome medidas precisas, sensatas y necesarias, en urgente apoyo de la salud y de la economía de todos los mexicanos. Cada servidor público, empezando por el titular del Poder Ejecutivo Federal, debe trabajar por todos los mexicanos sin distinción de ideologías o de preferencias políticas. Presidente López Obrador, sigue el ejemplo de los médicos y de las enfermeras de este país, que atienden a todos sin más consideración que la mejora de su salud. Actúe como lo hacen los soldados y los marinos en las emergencias, que velan por la vida de todos. Condúzcase como los buenos maestros con sus estudiantes y los policías con los ciudadanos, a los que sirven por igual sin cuestionar su nivel económico, sus ideas o sus convicciones. Asuma el carácter de jefe de Estado, que por encima de su proyecto político personal coloca los intereses más altos de la nación. Si actúa así, no lo dude, todos lo vamos a apoyar y todos se lo vamos a reconocer. Muchas gracias.